Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, y vamos una vez más acá con Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. Esta semana vamos a estar hablando de esos últimos pataleos y los últimos amagos después del cierre de sesión. Sabemos que la sesión legislativa cerró, sabemos y habíamos dicho aquí, de hecho la vez pasada hablábamos de que aquí no va a pasar más nada hasta ya enero 2025 después de las elecciones, así que un poco se siente que lo que no se logró aprobar, que lo que no se logró bajar, hay que volverlo a empezar desde cero una vez empiece la nueva composición de la legislatura. Y entre las cosas que parece todavía están dando pataleos, esperando la firma del gobernador, hay un intento más por eliminar algunas de las muchísimas barreras que enfrentan las familias deudoras hipotecarias cuando de momento o cuando están intentando salvar su casa de una ejecución de hipoteca. Así que vamos a estar hablando de algo que tiene un nombre complejísimo, que es el crédito litigioso. Lo vamos a estar hablando desde una perspectiva de abogadas que acompañamos a personas, a familias que tienen o que están enfrentando procesos de desalojo, incluidos entre ellos la ejecución hipotecaria. Y con eso en mente, Glory, estamos tú y yo, que somos reincidentes aquí. Saludos cordiales. Saludos. Somos residentes exactos en esta mesa. Gloria Meléndez, del programa de apoderamiento legal. Y nos hacen falta las Verónicas. Hay dos Verónicas que nos faltan hoy, pero nos las sustituyen y las ocupan sus zapatos bien puestos los compañeros aquí presentes, Nayomi y Fernando. Así que saludos cordiales. Saludos, aquí estamos. Saludando de este nuevo medio. Nayomi López. Nayomi López, licenciada abogada comunitaria. Vamos. Del programa Alquileres Dignos. Del programa Alquileres Dignos. Que aquí nos presentamos con todas las formalidades. Y nos pedimos que canten al principio siempre la primera vez que vienen. Pero no te lo vamos a pedir. No te lo vamos a pedir. Fernando aguantó la respiración e intentó desaparecer. Pero eso no es posible. Aquí. Saludos cordiales, Saludos Fernando. cordiales. Aquí Fernando Cartagena, acompañando a las chicas aquí. Vengo del programa de Derecho a tu Casa y contentísimo de estar aquí y participar con ustedes. Y que la ocasión sea hablar del crédito litigioso, que era uno de esos temas de los cuales uno huía cuando uno era estudiante de Derecho. Pues yo creo que había algo en el nombre que hacía, ¿verdad? Que quedaba repelillo y uno decía, pues mejor me voy. Pero literalmente de lo que se trata, y un poco para que la gente esté situada, las instituciones financieras ya tuvieron que aceptar a través de un informe, precisamente por un informe, debo decir, que emitiera la oficina de la comisionada de instituciones financieras, que estamos teniendo un alza en ejecuciones hipotecarias. Cuando sumamos a esto otros temas que hemos estado hablando aquí últimamente, que van desde ese aumento también que tienen las familias puertorriqueñas o las familias en Puerto Rico para adquirir una vivienda, lo que es ese índice de vivienda asequible también que sacó estudios técnicos y que renovó y que demostró que todavía es más difícil para la familia conseguir el financiamiento para comprar una casa. Ya parecería que aquel número que se daba y que sí se compartía, no se compartía de las ejecuciones de hipoteca, de hecho se negaban los datos que Ayuda Legal Puerto Rico hemos estado dando de manera consistente. Ese dato de que estamos en un periodo de menos delincuencia y de que estamos en un momento de bienestar del mercado hipotecario, del mercado de viviendas, nadie se lo cree. En parte pues porque cuando la gente sale a la calle a buscar una casa no la puede conseguir, en parte porque quienes ya tienen una casa, sea alquilada o en este caso hipotecada, ¿verdad? Que son las casas de las que estamos hablando, la gente no sabe cómo las va a pagar. Pero también porque hay una tercera dimensión, y es que aun cuando la gente pudiera pagarla, nos encontramos con que en muchas instancias, que son los casos que nosotras vemos, hay incumplimiento por parte de instituciones financieras de normas básicas, que van desde darle la información a la familia, darle la información en español, como establece la legislación y la reglamentación federal que se debe estar dando, ¿verdad? Para evitar situaciones de discrimen sancionadas a nivel federal, por ejemplo, por la Ley de Vivienda Justa. O no se cumplen procesos, como son los procesos que tienen que ver con mitigación de pérdida o con mediaciones que sean mediaciones efectivas en esos procesos hipotecarios. Es decir, la gente no consigue una casa, cuando la consigue no la puede pagar, si la puede pagar se enfrenta a esto y entonces hay muchas barreras. Fernando, y eso es lo que se ve en Derecho a tu Casa, y quizás empezar hablando un poco de los datos. ¿Cómo se ven los números de ejecuciones de hipoteca en estos momentos? Pues mira, si nosotros miramos del 2020 hacia acá, actualmente hay unas 13.088, si no me equivoco, es el conteo de todas las
demandas que se han presentado en los Estos son tribunales. demandas de ejecuciones de hipoteca residenciales solamente. Solamente residenciales, es correcto. Y podemos, ¿verdad?, desglosarla por los diferentes años. Obviamente hubo una merma para los comienzos de la pandemia, pero hemos visto en los años siguientes cómo poco a poco estamos volviendo a ver esos picos que vimos en la década de los 2010 y pues es una tendencia que preocupa a cualquiera, más a los deudores hipotecarios, más a las personas que tienen hipoteca. Sí, y Nando, cuando tú hablas de ese bajón en 2020, yo creo que es importante que cuando Ayuda Legal Puerto Rico comienza, su primer producto, ¿verdad? Por así decir, el primer proyecto fue ayudalegalpr.org, que se empezó en septiembre del 2014, se lanza en marzo de 2015, pero el primer programa fue Derecho a tu Casa. Precisamente porque éramos abogadas que veníamos de distintos espacios de activismo, espacios que trabajábamos pues con personas o con diferentes causas sociales de justicia social y sabíamos que había que fiscalizar la manera en que se hacen los negocios con derechos fundamentales como la vivienda. Y en aquel momento, Derecho a tu Casa empezó a trabajar, por así decir, una narrativa o qué es lo que estaba pasando, un diagnóstico. Y cuando ya llega la pandemia, Verónica Rivera Torres en medios, me acuerdo que habló en una conferencia de prensa por primera vez y habló del término la merma artificial. Y se refería literalmente a ese proceso mediante el cual se contabilizan menos demandas de ejecuciones de hipoteca, pero no eran porque hubiesen menos demandas de ejecuciones de hipoteca, era que estaban cerrados. Era que estaban cerrados los tribunales porque había una pandemia. Así que ciertamente hay una merma. Hay una merma que estaba, ¿verdad? Que en cada desastre, cuando cierran, existe. No significa que durante los desastres no se sigan presentando demandas y eso lo vimos, ¿verdad? Cuando los mismos días que estaba todavía temblando la tierra en el 2020, en enero del 2020, y con Fiona, ¿verdad? Durante esos días que todavía la tierra estaba inundada, los bancos continuaban presentando demandas de ejecución de hipoteca, pero ha habido una merma artificial. Tú hablas de una tendencia de restablecimiento de ese número de nuevas demandas de ejecuciones de hipoteca. En particular, ¿ves indicios de que la cosa se va mejorando en términos de la gente que estamos apoyando? Pues, mejorando te refieres a... A la crisis hipotecaria. Ah, ok. Que por un momento ahí me confundí. No, mira, realmente sí. Podemos hablar de la merma artificial como bien la describes, que quizás cuando lo tiramos a unos números estadísticos, pues parece ser que se está aliviando la situación, pero las tendencias que estamos viendo, específicamente el número que también está sonando ahora, que lo he visto en un par de artículos del periódico, para el 2023, que son las 3.210 casos de ejecuciones hipotecas que se han presentado. Pero ya estas son propiedades ejecutadas. 3.210 son propiedades ejecutadas. Que no, o sea, decir que realmente la cosa está mejorando, pues no es real, no es cierto. El perfil de personas que atendemos, Glory, un poco también hablar de eso, porque yo creo que es importante. Sí, yo creo nosotros tenemos dos maneras, ¿verdad?, en que las personas llegan a nosotros. Uno es a través del chat y la otra es a través del hotline. Y atendemos particularmente a través del hotline, que no es otra cosa que una línea de teléfono. Atendemos estas llamadas, ¿verdad?, de gente que está buscando ayuda. Y que puede convertirse en una representación legal. Podría convertirse en representación legal dependiendo del caso, dependiendo, ¿verdad?, de las circunstancias, si se evalúa, ¿verdad? Y podríamos ofrecer la representación legal gratuita. La situación es que cuando, ¿verdad?, recibimos las llamadas y los mensajes, vemos mucha persona mayor, muchas mujeres, mucha gente enfrentando situaciones que tienen que ver con dificultades de pago, muchas mujeres que tienen situaciones que se relacionan a violencia doméstica, porque en algún momento tuvieron una situación de violencia doméstica con su expareja y esta pareja de momento dejó de hacer los pagos, nunca le dio la información, y ahora su techo está en riesgo. Y sobre todo muchas personas que tuvieron y en el momento, ¿verdad?, en que se estaban promocionando bien fuerte las hipotecas reverse, hicieron hipotecas reverse y ahora están en una situación de vejez donde el techo está en riesgo porque no están cumpliendo con esas condiciones del reverse, como por ejemplo que tienen que estar viviendo la casa, pero en este momento las personas ya necesitan estar viviendo en otro espacio, Claro. por lo menos temporariamente. Por ejemplo, que se van a casa de una hija o que se van a casa de un hijo para poder tener apoyo, y el banco entonces procede con el proceso de ejecutar la vivienda. Y tenemos muchas personas mayores que están enfrentando ese asunto de reverse y nos llaman para eso. Y como siempre, ¿verdad?, personas que tienen dificultades
para pagar y que el banco es bien fuerte en asuntos de los mitigation, no les explican, no entienden, no O saben cómo simplemente no se acceder los ofrecen. o no se los ofrecen. Muchas personas en medio de la mediación de conflictos compulsoria de esos procesos y que de momento se dan cuenta que necesitan un apoyo porque procesos que había que agotar antes de llegar al tribunal no se dieron, Claro. ¿verdad? Y todo esto son incumplimientos que vemos que en la inmensa mayoría vemos incumplimientos de la banca. Y cuando te hablas de incumplimiento, quizás y retomando lo que decíamos al inicio, se tratan de barreras, ¿no? Una de las cosas que Barreras. nosotras hemos luchado consecutivamente es no hablar de familias deudoras, ni siquiera de defensas para el deudor, aunque es la manera en que a veces se hace, incluso bien intencionado. Y es un poco para continuar erradicando ese mito de que la casa no le pertenece a la gente. La gente dice, la casa no es mía, la casa es del banco hasta que la salde. Pues no, la casa es tuya. Y la defensa de esa casa, por eso es derecho a tu casa, ¿no? Que es un nombre que le debemos a la planificadora Lucila Marvel, ¿verdad? En una mesa de trabajo donde estábamos planificando cómo se vería ese trabajo y ella dijo, pues derecho a tu casa, y hace poquito lo recordábamos con mucho cariño y admiración. Y esas barreras que tiene que lanzar una familia que tiene una hipoteca porque es el mecanismo que utiliza la gente para el financiamiento, que es el mecanismo que nuestro sistema, la gente necesita para el financiamiento, así que nosotros no demonizamos el hecho de que la gente necesite una hipoteca. Sí, lanzamos críticas y fiscalización a un negocio que se lucra de explotar a la gente por cosas que no deberían costar lo que cuestan o con unos términos y unas condiciones y unas barreras que la gente se les hace imposible, ¿no? Y desmitificar también esa cosa que se dice, y lo dicen a veces representantes de algunos sectores que yo sé que no representan a la gente que trabaja en esos sectores necesariamente, ni siquiera que los lideran, cuando dicen, es que la banca está en un estado de indefensión y ahí va a ayudar a llegar Puerto Rico a dañarle la reputación a la banca, y la banca, bendito, van solos al tribunal y miren ustedes, 4 abogadas en una mesa, qué injusticia. Y cuando nos dicen, nadie pierde la casa porque quiere, los procesos de ejecución de hipoteca tardan largos años y abusa a la gente, se sale con la suya. Mire, nadie pierde la casa porque quiere. Y en este país, a nivel mediático, de relaciones públicas, del público general, la credibilidad que tiene una institución financiera que lleva a una familia al proceso de ejecución hipotecaria, con los términos, con la forma en que se lleva, es muy pobre y no tiene que ver ayudar a llegar a Puerto Rico, y el ver que la representación legal del otro lado de esa familia, que sí está en indefensión porque va a perder su techo, y usualmente cuando deja de pagar la casa es porque ella dejó de pagar la salud, dejó de pagar la educación, eso es lo que vemos, dejó de pagar el tratamiento médico, empezó a negociar con las pastillas, como nos llegan Entregó los carros. las pastillas, me tomé las pastillas este mes, entonces el mes que viene no empiezan a hacerse sus propias recetas para mitigar, ¿no? Para poder pagar ese techo hasta que no pueden más. Mire, es muy mala fe, es muy terrible y se ve horrible en términos de relaciones públicas. Dicho eso, vamos a hablar del crédito litigioso. En el 2019, el Tribunal Supremo de Puerto Rico sacó una decisión en aquel momento eliminando o diciendo que no aplicaba en los préstamos hipotecarios una cosa que se llama el retracto de crédito litigioso. ¿De qué se trata el crédito litigioso? Mire, un crédito litigioso literalmente tiene que haber un proceso, un litigio. En ese litigio, una de las cosas que pasa es que esa deuda o ese crédito se pasa de mano, se vende la deuda, y el retracto de crédito litigioso, el retracto es la capacidad de poder literalmente jalar, de traer a mí, de llamar, de reclamar ese crédito. El retracto de crédito litigioso, en un proceso de ejecución de hipoteca, literalmente permite que ese deudor, que esa familia dueña de esa casa que está a punto de ser ejecutada, cuando viene a conocimiento de que esa deuda se pagó, que esa deuda se vendió, debo decir, y usualmente se vende, ¿verdad?, por menos de lo que le están cobrando a la familia, por menos de lo que se deben, a inversores, a especuladores, se venden carteras en paquetes. Alguien la compró por menos de lo que me están cobrando a mí en este litigio. Y yo utilizo esa acción, ese mecanismo legal Figura jurídica. para literalmente ir contra quien lo compró y decirle, oye, tú que lo compraste, ese tercero, que no es el banco, tú que lo compraste, véndemelo por lo mismo que te lo vendieron a ti, yo te doy los costos y las costas y los intereses para que tú no pierdas nada. Esa acción de crédito, del retracto del crédito litigioso que en aquel momento se hizo, se le cierra la puerta a los deudores. De momento se reabre la puerta con la oportunidad de un proyecto de ley que instaura y que devuelve y que aclara que el crédito litigioso, el retracto de crédito litigioso siempre aplicó en los pleitos de ejecución de hipoteca, y dice que la persona va a tener hasta 30 días, ¿verdad?, para poder reclamar ese retracto de crédito litigioso. De repente,
Este proyecto que se pasa en Cámara y Senado llega a las mesas del gobernador y está allí. No sé si cuando esto salga ya se va a ver vetado qué es lo que pase. Tiene De 3 días. momento, Al día de hoy tiene 3 días al para día de hoy firmar. tiene 3 días. Pues mira, si no, pues si no hay pues aparentemente hay muchas presiones en Fortaleza o hacia Fortaleza para que no se firme el retracto de crédito litigioso y que uno de los mayores argumentos es que esto le hace daño a la banca. Todavía no entendemos cómo le hace daño a la banca. También queremos aclarar que el retracto de crédito litigioso, y lo voy a decir desde el saque, no es que haya una fila de deudores hipotecarios esperando ejercer el retracto de crédito litigioso que tenga este dinero cash, pero es una herramienta más que permite que las familias, quizás tal vez a lo mejor tengan una aproximación mayor. Oye, y que reclamen información a las instituciones financieras. Claro. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con esta deuda mientras está en litigio? ¿Y por qué se exprime una familia peso a pesito, literalmente para cumplir exactamente lo que es la hipoteca y se le hace tan cuesta arriba a la familia conseguir modificaciones? Y de momento tú coges esa deuda y la vas a vender por un 10, un 15, un 20% menos de su valor a un tercero. ¿Y por qué no te molesta que esos chavos vengan del inversionista, pero te molesta que la familia pueda echar para atrás y reclamar, ¿no? Sabrá Dios los desarrollos que tenga que hacer para poder hacer eso. Así que hablemos de eso un poquito. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo voy a empezar rapidito porque a mí me da, yo todavía no veo cómo es que la banca se puede afectar con este proceso, y me choca y me sigue y me duele, ¿verdad? En el corazón este asunto de que todavía estén, intentando cortarle las patas, como uno dice, a cualquier intento que haga la gente para poder echar para adelante. Y sabemos lo difícil que sería para una familia poder acceder a este crédito litigioso, pero ¿y si puede? Claro. ¿Verdad? Si el banco está recibiendo dinero, como dice Ariadna, no le molesta recibirlo del inversionista, pero entonces sí le molesta que la familia pueda ¿verdad? Traer para sí esa casa. Claro. Así que yo no sé por qué es una injusticia, yo no sé por qué la banca se afectaría, yo no sé por qué es tanta la presión para que el gobernador firme esto. Esto es una figura jurídica, como decía Fernando, un instrumento legal que está disponible para otro tipo de casos. ¿Por qué en las hipotecas no? ¿Verdad? ¿Por qué en las casas de la gente no? Exacto. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque esa es una pregunta de justicia, ¿verdad? Esa es una pregunta que número uno, tener que hacernos la pregunta, poner de manifiesto lo injusto de nuestro sistema de derecho, Totalmente. ¿verdad? Y de cómo el derecho no siempre es la solución y cómo el derecho no siempre es justo, no es sinónimo de justicia, Y de los ¿verdad? intereses que subyacen. Exacto. Y de los vez que hay un intereses que movimiento están de detrás. policy, Nando. Y no dañado a eso mismo, me hago eco de las palabras de ambas, pero que esa amplia resistencia del sector bancario, pues hay que mirarlo con sospecha, dependientemente, porque ¿cuál es la molestia? ¿Cuál es el disgusto? De por sí, no es una figura jurídica tan fácil de emplear. Primero que todo, la familia tendría que recurrir a este dinero. Tiene 30 días para hacerlo, porque eso es parte de lo que se presenta, que no es una figura que, pues como dijo Ariadna ahorita, de una manera jocosa, pero no hay una fila de personas esperando por este recurso. Es simplemente otro brazo que se le extiende a la familia, a las personas deudoras, de retomar su hogar, su casa. Si no pueden, no pueden, pero ¿y si Claro, pueden? exactamente, abrir esa puerta. Claro. Sí, de hecho, quiero decir porque me pasó hace unas cuantas horas atrás, ¿verdad? 2 preguntas que han lanzado y que uno siempre sospecha, ¿verdad? De la naturaleza de las preguntas. Una es que, ¿por qué las familias de repente, y las digo aquí, ¿verdad? Porque creo que es importante aclarar y ver un poco por dónde es que se mueve la narrativa. Alguien me preguntaba que cómo es que las familias pueden conseguir, qué sé yo, de momento X cantidad de dinero global cuando no podían pagar la mensualidad peso a peso, preguntándome en esa entrelínea si no es que las familias estaban siendo, como dicen por ahí, buscones o gansos en el proceso. Y que si es que las familias si no esperaban o esto se iba a prestar para que las familias esperaran a que las demandaran en ejecución de hipoteca, pendientes a que se vendiera el crédito, la deuda, y entonces poder comprarla, ¿verdad? A un precio menor. Mire, nadie va a un proceso judicial pensando, nadie lleva a un proceso judicial pensando o busca que le promuevan un proceso judicial pensando que va a salir mejor de lo que comenzó. Nadie cree que en un proceso judicial va a cree salir que bien. un proceso judicial va a salir mejor o aventajado o en mejor posición. El techo de una familia no es algo que la familia tire como si fuera un ejercicio de lotería para ver si gana o no gana. Eso se llama especulación y eso la especulación la hacen quienes ven la vivienda como un negocio, y en la ecuación banca y gente, los que ven la vivienda como un negocio es la banca.
El problema aquí es decir que una familia que de momento se enfrenta a un proceso de ejecución de hipoteca y pasa un proceso la mayor parte de las veces sola, o un proceso altamente técnico, un proceso altamente engorroso, plagado de la vergüenza, plagado de la sensación de culpa, de no entender lo que está pasando, de la desesperación, de no atreverte a abrir las cartas, de momento sentir que tú te fajaste toda tu vida para pagar y de momento pasó algo en tu vida, que tú no puedes costear esa vivienda. Cuando esa gente está ahí y de momento existe una herramienta como esta que les da la oportunidad, una ventana, un respiro de que si yo consigo esta cantidad de dinero, yo salgo de esto y salvo mi casa, créame que quienes tengan la posibilidad van a mover cielo y tierra, sean recaudaciones, sean otros mecanismos de financiamiento, sea lo que sea para poder lograr el dinero y sacarse el banco y sacarse la ejecución y mantener su vivienda. Aquí lo que a mí me levanta mácula de sospecha, y yo creo que la pregunta que hay que hacer es ¿por qué una institución financiera exprime a una familia peso a peso, mes por mes, y después rauda y veloz vende la deuda por menos? Y si está dispuesta a modificar la creencia para un tercero que no vive la casa, que no tiene un interés en esa vivienda como una vivienda. Ese es el problema que hay. Y alguien también me pregunta, ¿verdad? Y la pregunta también es decir, ¿por qué esa pregunta? ¿Quién hace esa pregunta? Y si esa persona que hace la pregunta la haría públicamente para ver qué piensa el pueblo sobre ese tipo de preguntas. Hay otra pregunta también sobre el tintero que me hicieron ayer y era, y el emisario nunca es responsable de la pregunta, yo creo que eso es importante, el emisario es un emisario, pero alguien me hacía la pregunta de, oye, pero si la gente no puede pagar la mensualidad, esa persona, ¿cómo va a ser elegible para un préstamo para poder pagar esa cantidad de dinero, verdad? Y eso es una pregunta cargada, que viene con alusiones de fraude, de la cosa por debajo de la mesa, del trabuco, del negocio. Y yo respondo lo mismo. ¿Por qué es meritorio saber de dónde sale el dinero si nosotros llevamos meses, años, tratando de conseguir información de cómo funciona la banca y se nos responden con argumentos de confidencialidad? ¿Qué menos derechos, qué desvalor tiene la gente porque es un deudor hipotecario? Como si tuviera que estar mostrando, ¿verdad? Literalmente sacando una culpa porque no puede pagar. Es que volvemos, yo creo que hay yo te escucho todo este tiempo, escucho esas preguntas y siento que hay una carga bien terrible, y un estereotipo bien fuerte con las personas dueñas de vivienda, personas que caen en morosidad, personas que no pueden pagar. Y es lo que nutre la culpa que tú mencionabas, ¿verdad? Esta sensación de que por algún lado tú estás tratando de ser jaiba, o de que estás tratando de salirte con la tuya, o de que estás tratando de hacer algún tipo de negocio para no cumplir, y de que eres una persona que a fin de cuentas eres una mala persona. Claro. Que eres una mala persona, que no puedes, que no lo logras, que eres un fracasado, y que como eres un fracasado, pues pierdes la casa porque no vales nada en esta sociedad capitalista, ¿verdad? Si no puedes pagar, no vale. Exacto, entonces es un problema, ¿verdad? Es un problema bien serio, porque esa narrativa está bien solapada, a pesar de todos los anuncios de que hace la banca bien bonita, con una familia joven y un bebé detrás frente a la puerta de una casa. Dos bebés siempre. Claro, frente a la puerta de una casa bien bonito. Aparte de eso, sabemos que debajo de eso está esta narrativa que la gente, ¿verdad?, va incorporando en su subconsciente de que el que no puede pagar no vale. Y del que no puede pagar o del que busca otra forma de pagar por algún lado está haciendo algo. Y es terrible. Es terrible y eso está en la psiquis nuestra, es fatal. Ojalá y solamente estuviera en la psiquis nuestra, pero esto está en la política pública. Está en la ley. Y está en la manera en que se bate el cobre en la política pública. Vamos a ver lo que pasa con este proyecto. La realidad es que Pedro Pierluisi ha estado bastante ausente después de lo de las primarias. Una manera cándida de decir muchas cosas, pero ya ha tenido un historial, ¿verdad?, de vetar proyectos a favor de distintos sectores. Oye, sectores que no le garantizaron la victoria, entre otras cosas. No. Quería también acotar y mantener traer una cosa que ha estado pasando con otro proyecto que también ha dado mucho de qué hablar, que es el proyecto de mitigación de esa pérdida que sufrió el sector cooperativo, toda vez, ¿verdad?, que cuando se compran bonos, de momento esa quiebra y esa caída de esos bonos, pues crean un desfase en una inversión que puede oscilar en cualquier cosa, si no me equivoco, entre 410 a 680 millones de pesos para las cooperativas.
Sucede que pues las cooperativas habían negociado algún tipo de mitigación, se había pasado un proyecto de ley, ese proyecto de ley se pasa en Cámara y Senado. El gobernador de Puerto Rico veta el proyecto de ley. Sucede una cosa que no es muy usual, que es un proceso de sobreveto, ¿verdad? Que es que la legislatura va sobre ese veto del gobernador. Correcto. Ese sobreveto tiene unos requisitos, vamos a ver si nos da tiempo un poquito de hablar, pero sí quería decir, ¿verdad? Que importante, una vez se logra el sobreveto, de momento hay un detente por parte de la Junta de Control Fiscal, aduciendo a que esa mitigación de esa pérdida que tuvieron las cooperativas, pérdida que tuvieron porque invirtieron en los bonos, porque pues, el mercado de bonos es un mercado de especulación por definición, ¿verdad? Y nosotros aquí, pues yo soy cooperativista de nacimiento y formación, pero también tengo que ver que compraron bonos y esa es la pérdida del bono. Pues trayendo a colación que ese destino de fondos está fuera del plan fiscal y que pagar eso pues colocaría a Puerto Rico en déficit, pues con todas las consecuencias que ustedes saben. Ha traído un gran debate, incluso al interior de Ayuda Legal hemos tenido muchas conversaciones serias y yo creo que estos son espacios o este espacio es un espacio para tener esas conversaciones también de qué significa. Especular con los bonos tiene unos riesgos, es el mercado de especulación, por definición, eso es lo que hace un especulador. Entra en condiciones de riesgo. La administración de Fortuño obligó a las cooperativas, o se dice que obligó a las cooperativas, o se negoció con las cooperativas que compraran bonos, de momento eso se perdió. A mí me preocupa, ¿verdad?, el hecho de que el sector cooperativista hace una aportación importantísima a nuestro país, desde distintos sectores, ya sea el sector de ahorro y crédito, el sector de vivienda, las cooperativas incipientes de trabajadores, las que son agrícolas, pero me parece, ¿verdad?, que tiene que haber, a mí quizás lo que quisiera discutir es un poquito de qué es lo que falta para que la gente pueda solidarizarse con el reclamo de las cooperativas. Nosotras como abogadas de vivienda, que yo sé que esto es un tema, ¿verdad? Nos unen muchos lazos de amor con el sector cooperativista, con personas líderes en los procesos cooperativistas. De nuevo, mi formación como cooperativista, pero creo que hay un proceso de distanciamiento entre las cooperativas, que son una alternativa para un Puerto Rico posible, no son la única alternativa tampoco para el único Puerto Rico posible, y Puerto Rico a los efectos de que las cooperativas, por ejemplo, en el sector de vivienda, se han opuesto. Han sido cabilderas junto a los bancos o se han opuesto a medidas para detener desalojos después de desastres. Se opusieron. Lograron que el gobernador vetara una medida que lo que hacía era prohibir desalojos, no perdonaba deuda, prohibir desalojos 90 días después de un desastre, de una declaración de desastre mayor. Y la vetaron aludiendo a las pérdidas de ganancia de capital, a los mismos argumentos que están utilizando ahora para que se les dé un rescate. ¿Cuál es la distancia que existe entre la gente y las cooperativas, donde el sector cooperativista se desligó de los valores cooperativistas fundamentales de solidaridad? Y la gente está sin casa y las cooperativas son un instrumento de financiamiento y son las entidades que también ejecutan en este país y que tenemos en pleitos vivos y que hemos señalado también como que incumplen los procesos. Totalmente. Y que quizás se habla de que brindan más acomodo, pues, pero los casos que llegan no necesariamente brindan más acomodo. Son casos como serían casos de las mayores instituciones financieras del país. Ha habido un desfase entre ese valor cooperativista de ese desarrollo, de esa solidaridad y de momento la necesidad del país. Y yo creo, y hablaba con un amigo muy amado, de que yo creo que ha habido un distanciamiento donde la gente siente que la distinción entre cooperativas y sectores corporativos o sectores que están ganando dinero o los que están bien y la gente, esa brecha es bien grande. No sé si ustedes coinciden ahí. Sí, es bien lamentable el proceso, ¿verdad? Cómo se ha dado. Yo he escuchado en otros espacios, ¿verdad? No necesariamente dentro de nuestra organización, pero sí he escuchado en otros espacios la frase de que, ¿verdad? Ya la banca y las cooperativas son lo mismo, ¿verdad? O se comportan igual. Y es terrible, ¿verdad? Es terrible porque la idea es exactamente, ¿verdad? Ese distanciamiento de cómo se hacen las cosas en la banca y cómo se hacen en el sector cooperativista. Me parece lamentable, en este momento está, ¿verdad?, el asunto del sobreveto del gobernador pendiente. Yo creo que sí es
un asunto que es bien importante que nosotros trabajemos y que discutamos y que estemos bien pendientes porque es una alternativa que es un espacio, el cooperativismo es un espacio para mucha gente, ¿verdad? Ocupado por mucha gente. Los diferentes, ¿verdad? Formas de en que se pueden organizar la gente en cooperativa, ¿verdad? Para los diferentes propósitos. Y me parece que es algo que no debemos dejar de mirar, y de estar pendientes, ¿verdad? En este momento tan coyuntural, ¿verdad? Cuando ya estamos ya terminó la sesión, ya estamos a punto de las elecciones, ya estamos a pocos meses de que otra persona gobierne el país. Me parece que es importante, ¿verdad? Que se esté discutiendo el asunto cooperativista en este tiempo, y que creo que tenemos que seguirle dando el ojo y también a la misma vez que apoyamos, ¿verdad? Los esfuerzos del sector cooperativista, sí apoyarlos, ¿verdad? En esa vuelta, y en esa separación de lo que es la banca y cómo se hacen las otras cosas, ¿verdad? El asunto capitalista terrible, neoliberal que nos está arrasando. Así que en eso, por ahí vamos. Sí, sí, y también pensar, por lo menos un elemento que a mí me llama mucho la atención es que las cooperativas como entidad jurídica se supone que son unas organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces muchas veces perdemos esa noción, esa perspectiva, específicamente cuando nos enfrentamos a tanto a las cooperativas, ¿verdad? De vivienda, específicamente, ¿verdad? No es por quizás echarle, ¿verdad? Fuego a lo que ya está un poquito más apaciguado. Las cooperativas de titulares, desde el elemento, ¿verdad? Que son aquellas cooperativas que dieron pie a la entrada de lo que sería el mercado, los bienes del mercado directamente a las cooperativas, desde el elemento de eso, ¿verdad? De la titularidad. Y no quiero decir que ahí fue que comenzó el problema, ¿no? Pero sí es un elemento que tenemos que tomar en consideración. Definitivo. Claro, específicamente para los aspectos del desahucio, traigo, ¿verdad? Tanto en el tema, ¿verdad? Directamente lo que serían las ejecuciones de hipoteca, en el tema también de los alquileres, lo traigo también a colación. Existen ciertas protecciones que muchas veces no se le informa directamente a lo que sería el socio, aún con el valor que tiene ese socio directamente con las cooperativas. Las protecciones extensas que se dan también, ¿verdad? En los tribunales, que existe ese desconocimiento que es lamentable. Pero nada, en esta etapa yo creo que es ese elemento de que vemos las cooperativas como unos bancos en muchas ocasiones y ya esa noción de que lo que yo dé se me va a devolver de alguna forma, ¿no? Por lo que, ¿verdad? Ya no existe. Hay una desconfianza. Hay una Exacto. desconfianza real, sí. Que hay que salvar. Ujú. Y yo entiendo que hay que salvarla, que hay que rescatarla, ¿verdad? Y yo de nuevo, cooperativa 100%, estoy, ¿verdad? Pero tenemos que trabajarlo, ¿verdad? Ujú. Tenemos que seguirlo trabajando, tenemos que seguir aportando. Nosotros desde Yo Legal Puerto Rico igualmente tenemos contenido en nuestra página sobre el tema y queremos, ¿verdad? Poder hacer una aportación en ese sentido. Sí, Sí. y es es la conversación de nuevo en estos últimos aleteos de la sesión, literalmente de las barreras, de cuáles son los temas que se quedan para lo último, cuáles son las conversaciones que no se tienen, ¿verdad? Y creo que el tema del crédito litigioso se queda para lo último y de momento no permite tener unas conversaciones clave, no de que esta sea la estrategia, no de que esto es lo que va a salvar a la familia, no de que esto es lo que va a garantizar las casas, sino de la oposición, lo que me parece mucho más revelador una cosa que la otra. Quería además decir que lo que tiene que ver particularmente con las cooperativas, yo creo que también es una conversación que hay que asumir y no asumir que la gente ya tiene una posición ideológica o por las cosas que cree, ¿verdad? Yo creo que en esta mesa, ¿verdad? El valor, la, la admiración y la adherencia al cooperativismo está. Sí. Pero yo creo que hay que tener unas conversaciones, ¿verdad? De qué es lo que estamos haciendo, que de momento a veces se distancian las Ujú. personas, ¿verdad? Y las burbujas, pues son burbujas. Y son peligrosas las burbujas, sobre todo cuando se requiere de la solidaridad de otros para la burbuja. Mientras estamos aquí, me comparten un reel a través de Instagram de esta Realtor, de esta corredora, asumo que es una corredora, no estoy segura si es una corredora, pero está enseñando una casa que se llama, el headline es, el tag, es la casa más moderna en Condado. La renta se menciona al final. Y obviamente uno lo ve y ves que hay un charco como de unos peces ahí, unos koi tristes allí en un piso, y los techos son bien altos y todos como de cemento de concreto, ese pulido, ese que usa ahora todo el mundo. Y es en Condado, entonces tiene como unas murallas así por fuera, entonces me imagino que el calor es atroz, pero tú no puedes ver para adentro. Y las rentas son $28,000 al mes.
Lo traigo porque nosotros vivimos en un país donde el ingreso eso es mediano de un exacto. hogar es 24,000 y pico pesos. Eso mismo. Sí. Y cuando de momento tú tienes una renta de 28,000 pesos que se promociona, que se difunde, que se habla en tiempos donde literalmente estamos peseteando un salario mínimo, Ujú. donde literalmente la discusión es por 10.50 cuando ya los economistas llegan casi a un consenso, no todos los economistas, porque hay siempre unos al servicio de Dios sabe quién, pero los economistas hablan de un salario de 17 pesos o más para que tenga la gente una oportunidad de vida digna. Tú hablas de una renta de 28,000 pesos y es un horror. No porque nadie vaya a pagar ahora mismo, ¿verdad? Dicen que está disponible inmediatamente, así que podemos ir a ocuparla. Quien tenga los 28,000 pesos hoy mismo. Sino que Para lo este mes, traigo claro, porque... sí. Para este mes. Exacto, para este mes entre todas. No, pero lo traigo, pues tenemos que ser muchas. Lo traigo, ¿verdad? Porque así como caricaturizamos entonces la renta de 28,000 pesos, de momento una renta de 1,000 pesos, de 2,000 pesos no se ve tan mal. Porque entonces imagínate, no te quejes de 2,000, mira, están 28,000. Eso es lo que hace la caricatura. Sí, Claro. La caricatura, y yo le digo a mis estudiantes en mis clases de libertad de expresión, nos ayuda a expandir la realidad para que cuando la critiquemos no sea tan dura y no haya tan poco espacio para esa crítica, ¿no? Eso es lo que hace la parodia, eso es lo que hace el cartoon, la caricatura. Y esto está brutal que hoy salgan la asociación de alcaldes diciendo que no pueden pagarle, que que el salario mínimo va a causar un boquete a la gente en los municipios. ¿Cómo tú tienes municipios pagando menos de 10.50 a los empleados cuando las empresas de comida rápida ya estaban pagando 10.50 o 11 pesos a los empleados? ¿Qué salarios de hambre estamos promoviendo en el sistema público y cómo tú toleras salarios de hambre? Pero entonces al acomodo partidista o de la gracia del alcalde te tiras un bono de productividad por aquí, un bono de Navidad por allá, un bono de Navidad inflado, ¿verdad? No estamos en contra de los bonos, pero ¿me entienden? El politiquear con los chavos, en vez de darle a la gente condiciones de trabajo dignas, donde el alcalde no tenga que estar diciendo que sus empleados tienen que cobrar 9 pesos la hora para que el municipio funcione. Porque entonces no funciona el municipio, igual que no Correcto. funciona la empresa, ¿no? Y lo traigo porque ese es el colmo del colmo del colmo, y ahí es donde estamos hoy. Así que si usted está buscando una casa a los bajos 28,000, estamos haciéndole aquí en favor a la Realtor y pasando el anuncio completo. Va a hacer su aportación en ATH móvil, aunque no aceptamos dinero de instituciones financieras ni de realtors, pero siempre nos pueden hacer los donativos a través de ATH móvil, donar, ayuda legal Puerto Rico. Dicho eso, gente, en verano nuestras líneas siguen abiertas. Lo que significa que seguimos aceptando representación legal de casos. Ya también lanzamos nuestro apoyo para madres trabajadoras. Lo estamos haciendo en capacidad limitada porque la demanda es mucho más alta. Es tan alta como la pensábamos y queremos ir poquito a poco. Así que nuestra línea, usted sabe que siempre contestamos esas llamadas al 787-957-3106. En 3 días laborables, pero en el caso de las madres trabajadoras vamos con calma porque podríamos tardarnos un poquito más porque la demanda es alta y queremos dar el mejor servicio posible. Dicho eso, agradecida siempre por estar en este espacio, agradecida a Fernando, agradecida a Naomi, claro. Wilton, gracias a Webnéticos, a Aeronet que nos da el internet. Me hizo una falta atroz Verónica Rivera Torres y Verónica González. Siento. Las canciones de Verónica Rivera Torres nos hacen falta. Claro que sí. Así que siempre con ella en la distancia, que no ha dejado de mandarme mensajes porque huele que estamos en Webnéticos. Sabe qué está pasando y que ella no ha sido convocada. Así que lo que vamos a hacer es que cuando nos reunamos el viernes aquí mismo fingimos que no nos hemos visto y que Wilton nos salude como si no nos hubiese visto hace una semana atrás. Gente, nada, agradecida siempre del espacio.